Buenas tardes, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a comenzar la asignatura de Fundamentos de Sistemas Operativos dentro de su programa técnico profesional en programación de computadores. Vamos a iniciar la unidad de generalidades de los sistemas operativos, donde vamos a ver una serie de conceptos previos necesarios a nivel teórico para entender esta conceptualización, estos conceptos que se manejan dentro de esta área de la informática. Conceptos característicos propios de lo que son los sistemas operativos y cuál es la finalidad de estos sistemas a nivel general. Antes de empezar a hablar de lo que son los sistemas operativos, comencemos obviamente con lo que es el concepto de un computador como tal. Todos hemos manejado actualmente, digamos que es prácticamente muy poco probable en muchas ciudades encontrar hogares en donde no exista por lo menos un portátil, un computador de mesa o incluso un dispositivo móvil, ya que estos celulares actualmente, estos smartphones, pues ya son computadores prácticamente completos y pueden ejecutar casi cualquiera de las actividades que ejecuta o que se pueden ejecutar desde un computador. Bueno, la presentación define el computador como una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. ¿Listo? Entonces, aquí surgen dos conceptos importantes: el concepto de dato y el concepto de información, como dos conceptos distintos, aunque muchas veces tendemos a pensar que son lo mismo. ¿Listo? Un dato viene a ser cualquier valor, cualquier elemento, cualquier letra, número, foto, sonido que estemos almacenando en algún lugar. Esos son datos. Los datos de por sí no significan y no representan nada en particular para la persona o para el equipo o para la entidad que los reciba, pero para que esos datos puedan ser utilizados y tengan un sentido, deben ser convertidos en información, siendo la información un conjunto de datos con un sentido particular, ¿sí? Si ustedes reciben un conjunto de datos y a través de ese conjunto de datos ustedes son capaces de entender qué se les está queriendo decir con esos datos, pues ese conjunto de datos para ustedes es información. Pero cuando hablamos de que otra persona recibe esos mismos datos que tú recibiste, pero esa persona no entiende específicamente para qué sirve eso, pues para esa persona ese conjunto de datos no es información, porque la información tiene que tener sentido, tiene que servir para algo, ¿sí? Tiene que ser conveniente y útil. Por eso es que en nuestros sistemas, a nivel de tecnología, vamos a encontrar sistemas de gestión de bases de datos que son simplemente sistemas para almacenar y manipular datos de manera independiente. Pero estos se trabajan o se manejan a través de lo que se conoce como sistemas de información, que ya son softwares que cogen esos datos, los procesan, los organizan y se lo presentan de manera útil al usuario que hace uso de ese sistema. Ahora, si nos vamos un poco más arriba y tratamos de que esa información, ¿verdad?, nos resulte adicionalmente a que tenga sentido, nos sea conveniente y nos sirva para algo, para apoyar tomas de decisiones, por ejemplo, dentro de las organizaciones, ya estamos hablando de lo que se conoce como sistemas de gestión del conocimiento, porque la información la convertiste en conocimiento, ¿sí? La información ya tiene un valor adicional a simplemente esa información en pantalla que te sirve, por ejemplo, para saber tus notas. Pero resulta que en ese sistema, aparte de eso, pues te sirve para mirar el comportamiento o la tendencia de los estudiantes y saber, por ejemplo, si este estudiante posiblemente va a perder una materia o no la vaya a perder. Entonces ya estamos hablando de unos sistemas que apoyan la toma de decisiones, ¿sí? Esos sistemas inteligentes de los almacenes que les dice cuáles son los productos más vendidos o qué deberían vender en épocas, por ejemplo, los meses de mayo y los meses de diciembre. Pues son sistemas que ya basados en estadística toman toda esa información, ¿cierto?, contenida en el sistema y
la utilizan para tomar decisiones. Entonces ya pasaron de ser simples sistemas de información a ser sistemas de gestión del conocimiento. Entonces, los computadores son las máquinas electrónicas que sirven para realizar o para manipular todos estos elementos, todos estos datos, toda esta información y todo este conocimiento. A nivel general, y esto ya es de conocimiento, digamos que de cultura general, creo que actualmente pues ya todo el mundo sabe que los computadores están formados por dos componentes, lo que es el hardware y el software, ¿cierto? Como componentes básicos a nivel, obviamente, pues los componentes físicos y el software, los componentes lógicos, o sea, los archivos e instrucciones que tenga el sistema. Entonces, como habíamos dicho, el hardware hace referencia a lo que son las partes físicas del computador. Se dice que es todo aquello que se puede tocar. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene forma física. Digamos que son todos los componentes electrónicos y mecánicos, en caso de que todavía haya alguno que tenga componentes mecánicos, como los discos duros, que hacen parte del computador. ¿Listo? Entonces, todo eso es la pantalla, obviamente, pues la impresora, internamente lo que es la tarjeta madre o motherboard, lo que es el procesador, la memoria, el disco, todo eso son dispositivos de hardware. Y los dispositivos de hardware se clasifican basados en las 4 funciones básicas que cumple el hardware de una computadora. ¿Sí? Que como son estamos hablando de lo que es un sistema. Los sistemas están formados por entrada de datos, procesamiento de esos datos, almacenamiento de los datos, bueno, de la información como tal, y la salida de resultados del procesamiento ejecutado. Entonces, en esas 4 clasificaciones podemos organizar nuestros dispositivos de hardware. Por ejemplo, si estamos hablando del teclado, es un dispositivo para introducirle datos al sistema en forma de texto, así que hace parte de lo que se conoce como los dispositivos de entrada. O sea que pertenece al proceso de entrada de datos. El monitor muestra el resultado del proceso de la selección de un archivo, por ejemplo, lo abre y me lo muestra en la pantalla, la presentación que estamos viendo ahora, que están ustedes viendo en sus computadoras, lo ven a través del monitor. Y obviamente esto es una salida, ¿no? Entonces estamos hablando de un dispositivo de salida y de un proceso de salida de resultados. Ahora, para que esa imagen aparezca en la pantalla, tiene que haber sido procesada de alguna manera, ¿sí? Ya sea que en el momento de ir a abrir el archivo, de cargarlo en memoria RAM, ¿sí? De dibujar gráficamente a través de la tarjeta de video los diferentes píxeles que forman la imagen que estamos viendo en la pantalla ahora mismo, pues todo eso se realiza a través de los dispositivos de procesamiento de datos, ¿sí? Básicamente, a nivel general, el dispositivo por excelencia de procesamiento de datos es lo que se conoce como la unidad central de proceso o la CPU, ¿sí? No confundiendo la CPU con la torre. La torre es la unidad central como elemento central del computador, pero la CPU es el microprocesador, un componente interno que está dentro, un pequeño rectángulo que está dentro de la computadora, dentro de la unidad central. Y es apoyado por elementos auxiliares como chipsets y cosas por el estilo. Ya esa parte de la estructura y los componentes electrónicos lo van a ver más adelante en la asignatura de ensamble. Y obviamente pues estos datos introducidos al sistema y todos estos archivos deben ser almacenados de alguna manera. Entonces ya cuando estamos hablando del almacenamiento de información, hablamos ya de dispositivos que toman estos datos de entrada para generar archivos y ser almacenados dentro de estos dispositivos, ya sea discos duros, unidades de ópticas de DVD, ¿cierto? Las famosas memorias USB, ¿sí? El nombre oficial de estos es pendrive, lo que son las memorias SD, micro SD, todos estos dispositivos de memoria de almacenamiento flash, que es la tecnología que se utiliza en los integrados para el almacenamiento y por eso reciben ese nombre de memorias flash. Entonces, todos estos dispositivos que guarden esta información se conocen como dispositivos de almacenamiento y hacen parte del proceso, perdón, de almacenamiento de información. Entonces,
Acá tenemos algunos dispositivos, obviamente ya ustedes los reconocen, el famoso ratón, el monitor, el teclado, la unidad central, todo esto es hardware, ¿sí? Ahí tienen una tarjeta madre, eh, digamos que pues como componente interno de la computadora. Cualquier elemento adicional que se conecte, cámaras, micrófonos, digamos que hasta celulares, dispositivos móviles que se conecten, pues hacen parte de todos estos hardware de computadora y hacen parte de elementos periféricos a la unidad central, pero hacen parte también de los sistemas de cómputo o de los computadores. Entonces, más adelante ustedes verán una asignatura que se concentrará en estos elementos. El otro elemento fundamental es el que se conoce como software, ¿sí? O lo que se traduce como partes blandas, digámoslo así. Son los componentes lógicos del computador. Son los que le colocan la lógica computacional al sistema. ¿Qué vienen a hacer? Todo este conjunto de programas, instrucciones y archivos que hacen parte del sistema completo, de todo el sistema de cómputo, ¿oyeron? Digamos que son los que hacen funcionar el hardware. El hardware simplemente son ese montón de componentes electrónicos que reciben señales eléctricas y obviamente pues todo ese procesamiento y todo ese funcionamiento del software no es más que ese flujo de señales eléctricas que pasan por el sistema y que son convertidas en diferentes eh, tipos de energías, como energía magnética, como sistemas lumínicos a través de reflexión de luz para los sistemas ópticos, como unidades de DVD, etc. Y a nivel general, los softwares se pueden clasificar de múltiples formas, pero la más general y la que nos interesa a nosotros en este momento es la de sistemas operativos y programas de aplicación. Los sistemas operativos obviamente son el componente principal y el que hace funcionar todo el sistema, ¿sí? Son todos esos sistemas de control que permiten que el hardware haga lo que tiene que hacer, basado en las instrucciones que se les dan a través del sistema operativo. Los programas de aplicación son ya los que realizan las diferentes actividades que se hacen dentro de una computadora. Una computadora es una máquina de propósito general. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene una finalidad definida. Una computadora tiene múltiples funciones. Sí existen computadoras de tipo específico, pero son aquellas que están diseñadas para una sola actividad y normalmente toda su programación es electrónica. Pero ya cuando estamos hablando de una computadora donde yo le puedo montar diferentes tipos de software, ya se convierte en una máquina de propósito general. ¿Esto qué quiere decir? Que la computadora sabrá hacer tantas cosas como los softwares de aplicación que tenga instalados. O sea, si yo le monto a mi computadora programas de aplicación como por ejemplo una suite de oficina como Office, mi computadora sabrá realizar operaciones matemáticas con Excel, redactar documentos escritos con Word, hacer presentaciones con PowerPoint, etc. Si le monto un software contable, pues mi computadora podrá hacer operaciones contables. Si le monto juegos de video, pues mi computadora podrá servir para jugar. Si le monto software multimedia, mi computadora se podrá utilizar para escuchar música, para ver películas, cosas por el estilo. O sea, la computadora podrá hacer tantas cosas como los software de aplicación le indiquen. ¿Listo? Entonces, nosotros normalmente hacemos uso de los programas de aplicación, ¿sí? Más que de el sistema operativo. El sistema operativo lo utilizamos cuando vamos a escoger qué programa vamos a abrir o qué archivo vamos a utilizar. Pero normalmente el sistema operativo funciona de manera, digamos que por debajo la gente sabe que tiene o que está usando Windows porque es el nombre que carga cuando está arrancando y es lo que todo el mundo dice, no, Windows, yo tengo Windows, yo tengo Windows. Pero cuando decimos, ¿y tú qué haces con Windows? No, yo redacto trabajo, yo navego en Internet. Pero es que eso no lo hace Windows, eso lo hacen son los software de aplicación, los programas de aplicación en particular. Obviamente, para que los programas de aplicación puedan funcionar, tienen que tener un sistema operativo que los cargue, que los controle. ¿Listo? Entonces, los programas de aplicación son todo ese montón de softwares que yo utilizo en mi sistema y que funcionan, obviamente, pues gracias al sistema operativo, porque él es el que le da la estructura, la apariencia, y es el que permite que estos programas de aplicación, pues accedan a los diferentes recursos físicos, ¿verdad? Yo normalmente siempre tiendo a preguntar, ¿sí? Una pregunta con cascarita, y les pregunto siempre
a los estudiantes presenciales que levanten la mano aquellos estudiantes que hayan impreso documentos con Word, ¿ya? Y obviamente, pues la respuesta ahí, a nivel técnico y específicamente hablando del funcionamiento de los sistemas, es nadie pudo haber utilizado Word para imprimir documentos porque sencillamente Word no imprime documentos. Sencillo, Word no se puede comunicar con la impresora. Word no puede guardar archivos en el disco duro. Todas esas son funciones que ejecuta el sistema operativo. Entonces, en estos momentos en los que yo voy a imprimir un documento, el software Word, el programa de aplicación Word, le cede el control al sistema operativo y le indica, necesito imprimir este archivo. Y obviamente, pues, el sistema operativo tomará control en ese momento y le enviará el orden o la orden a la impresora. Esto lo hace el programa de aplicación haciendo lo que se conoce como una llamada al sistema. Llamas a un proceso del sistema operativo que controla, por ejemplo, el funcionamiento de la impresora y le solicita pues la impresión del documento. El sistema operativo toma el control, baja a lo que se conoce como el kernel, al núcleo del sistema operativo y se comunica con el hardware para realizar estos procesos de comunicación. Obviamente, para que el sistema operativo se pueda comunicar con el hardware, él tiene que saber qué idioma habla ese hardware. Cada hardware tiene fabricantes diferentes y para eso yo deberé instalar, ¿cierto? Como parte del sistema operativo, lo que se conoce como los drivers o los controladores de ese dispositivo físico. Esos drivers son software que le enseñan al sistema operativo cómo hablar con el hardware. ¿Ya? Entonces, digamos que, hablando de modo general, entonces, estos son los dos más grandes tipos de software que podemos encontrar. Aquí tenemos diferentes iconos que representan diferentes softwares. Esos iconos, pues, obviamente son la representación visual de un programa. Los iconos fueron inventados por Apple, ¿sí? Cuando Apple, pues, hablando ya un poco de la piratería de software que aplicaban ellos en esa época, cuando visitaron los laboratorios de Palo Alto, de Xerox, que habían inventado el ratón y la interfaz gráfica de usuario, eh, Apple, pues digamos que ya que Xerox no estaba interesado en esa tecnología, porque no pensaban que tuviera mucho futuro, pues Steve Jobs sí le vio el futuro a eso y obviamente pues desarrollaron sus sistemas Apple, sus sistemas Macintosh, perdón, esos sistemas operativos con interfaz gráfica y decidieron poner unos simbolitos que eran estos dibujitos que ponían ahí que representaban a los programas y a los archivos, conocidos como iconos. Cuando Bill Gates copió la tecnología de Apple también, pues le puso iconos a su sistema operativo Windows y eso le generó una demanda por parte de Apple. Esa demanda, ¿cómo la pagó Microsoft? Pues llegaron a un acuerdo y Microsoft le desarrolló lo que Apple no tenía en ese momento, que eran herramientas de oficina, suite de oficina. O sea, digamos que desarrollaron herramientas de tipo Office, tipo Microsoft Office, hojas de cálculo, procesadores de palabras para usar en el Apple. Y desde ahí comenzó una pelea entre estas dos tecnologías, porque obviamente, pues, Steve Jobs se sintió como que insultado y robado por Microsoft. Entonces, es un paréntesis, hay una historia de las tecnologías. Les recomiendo una película que se llama Los Piratas de Silicon Valley, que es muy buena, es ya de los años 90 por allá, y comienzos del 2000, y trata sobre la creación o la fundación de Microsoft y Apple. Es muy buena. Hay algunas cositas inventadas, pero a nivel general es muy buena la película y trata temas, o digamos que cuenta historias muy reales de cosas que pasaron ahí. Obviamente con su ambiente de tipo película, pero sí es bastante interesante esa historia. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba Los Piratas de qué? De Silicon Valley. Silicon Valley es el Valle del Silicio, Profe, la zona en donde están una gran cantidad de empresas de tecnología. Dígame. profe, disculpe, de hecho, en Discovery pasaron un documental, el boom de Silicon Valley. También trataba de eso, acerca de los inicios de Apple y Creo Microsoft. que ahí se comenzaron a fundar las empresas de tecnología que lideran ahora el mercado, ¿ya? Entonces, en esa zona
y como los computadores, el componente fundamental que se usa en los sistemas electrónicos es el silicio, ¿sí? Digamos que por eso se le llama el Valle del Silicio a toda esa zona. ¿Okay? La historia de la computación moderna es muy interesante, señores. Se trata de gente que trabajaba, muchachos que trabajaban en diferentes empresas o que eran entusiastas y que se reunían, hacían unas reuniones inicialmente en unos garajes, luego se iban se fueron a unos espacios como auditorios, y cada uno presentaba sus inventos, presentaba lo que hacía. Alguien dijo, no, mira, yo hice que la pantalla cambiara de color, hacia punto verde, amarilla, roja, ya así, simple cosita. No, mira, hice una línea que se movía por la pantalla. No, mira, hice que saliera la letra aquí en toda la esquina, cosas así. Entonces se mostraban sus inventos y todo esto. Y eso fue generando bastantes desarrollos a nivel tecnológico. Y era gente que no se preocupaba mucho por el dinero ni por la patente. El problema es cuando ya comenzaron a trabajar en empresas de tecnología, y obviamente las empresas los hacían firmar contratos. Incluso Bill Gates pasó una carta quejándose de todo eso, de por qué él tenía que estar mostrando su información ahí, que no le parecía lo que esta gente hacía. Pero digamos que poco a poco esa gente fue entrando a trabajar y fueron dejando de ir a esas reuniones. ¿Listo? En una de esas reuniones, incluso Steve Jobs y Steve Wozniak, digamos que Jobs era el genio comercial, Wozniak era el genio técnico, él era el que inventaba. En realidad, Wozniak era el que hacía los computadores, él fue el que inventó el computador, el Apple I, ¿ya? El famoso Woz, como le dicen, su apodo. Él inventó un computador en una cajita de madera, con teclado, con pantalla, ¿verdad? Era raro que un computador tuviera pantalla. En esa época el computador de moda era un Altair, ¿ya? Vamos a mostrárselos aquí un momentico, haciendo un paréntesis aquí de la clase. Este era el computador Altair, ¿ya? Tenía un sistema de tarjetas perforadas que él podía leer en sus sistemas, ¿sí? Era lo que se utilizaba en esa época. Tenía también su monitorcito aquí, pero digamos que eran elementos bastante rústicos. Todo el manejo se daba era por una serie de circuitos que se conectaban. Bill Gates desarrolló el sistema de programación de estos dispositivos, ¿sí? Él se ganó, digamos que el contrato para eso, desarrollando un lenguaje llamado BASIC. Al igual que con Apple, Bill Gates era bastante inteligente a nivel comercial. También tenía su gente, aunque Bill Gates era muy bueno en matemáticas, él es matemático, y también desarrollaba. Entonces, digamos que construyeron el BASIC para estos sistemas, y en esa época, pues también Steve Jobs y Steve Wozniak crearon la empresa Apple y sacaron el computador Apple I. ¿Listo? Este es el Apple I. ¿Sí? Aquí iba el televisorcito, pero aquí, ¿ya? Ahí en madera, y eso lo llevaban a los bancos para ver quién les daba, quién les prestaba, pero todo el mundo decía un computador para la gente normal. Pero ¿y para qué quiere la gente normal un computador? Entonces, no eran visionarios, digámoslo así, y estos señores sí eran visionarios. Ya después de que esto se desarrolló y que fue la sensación en una feria científica, una feria de tecnología, sacaron el Apple II, pero ya con plata invertida pues de otras personas, ¿sí? De gente que entró, y miren ya la diferencia entre el Apple I y el Apple II. Entonces, digamos que así comenzaron estos señores. Toda esta gente pues terminaban conociéndose, porque prácticamente pues eran competencia. Todos veían, Bill Gates sabía manipular a Steve Jobs fácilmente con IBM, porque ellos siempre decían IBM es el enemigo. IBM es la empresa que más vendía computadores en esa época. Bueno, entonces ya siguiendo con la clase, otro concepto asociado también a hardware y software es un concepto intermedio conocido como firmware, ¿sí? Un firmware, ¿qué viene a ser? A nivel general, un firmware es un software que viene físicamente integrado a un hardware, normalmente a un circuito electrónico. Es un bloque de instrucciones de máquina grabado en una memoria, ¿sí?
ya sea en una memoria ROM, en una memoria EEPROM, una memoria flash EEPROM, etcétera. ¿Sí? ¿Estos qué son? Son diferentes tecnologías de circuitos electrónicos para almacenamiento de información. Entonces, en este caso, pues estos circuitos, ¿sí?, integrados contienen un software interno, y a ese software que viene incluido dentro de ese circuito se le conoce con el nombre de firmware. ¿Listo? Entonces, este establece la lógica de más bajo nivel que controla los dispositivos electrónicos de un equipo cualquiera. O sea que cuando una computadora necesita conectarse o cuando un sistema operativo necesita acceder a los recursos de hardware, pues deberá comunicarse con este firmware asociado a ese hardware para poder ejecutar estas instrucciones. El firmware más conocido para la gente, por lo menos los que son técnicos en mantenimiento o los que hayan trabajado alguna vez instalando o ingresando a lo que es la anteriormente llamada la BIOS de la computadora, actualmente la UEFI, pues ese software de BIOS o ese software de EFI es el firmware que viene en la memoria ROM de la computadora, y es el que le dice al sistema operativo cómo comunicarse con el hardware específicamente, porque esa memoria, pues básicamente con el hardware de la board, de la tarjeta madre, ¿ya? Porque él es el que tiene el software necesario o las instrucciones necesarias para poderse comunicar con estos elementos, ¿verdad? Entonces, el sistema operativo a través de la BIOS se conecta con el hardware ubicado en la tarjeta madre de la computadora, con el procesador y con todos estos elementos. Entonces, hay muchos softwares que ya vienen integrados en estos componentes, en estos chips de discos duros, en estos chips de, por ejemplo, que ya incluyen sistemas operativos o que ya incluyen herramientas de software propias dentro del integrado de unas memorias USB, de unos pendrives que tienen ciertos niveles de seguridad y de cifrado. Pues todo ese firmware, todo ese software que viene integrado y que viene de fábrica con ese hardware, pues se le conoce con el nombre de firmware. Actualmente, estos firmware se almacenan en unas memorias de tipo EEPROM. Esto quiere decir memorias ROM o memorias de solo lectura programables, borrables eléctricamente, por sus siglas en inglés, la traducción de EEPROM. El hecho de que diga que son memorias de solo lectura no quiere decir que no se puedan modificar, porque precisamente en parte del nombre dice que son programables, o sea que se les puede modificar la información, y que son borrables, ¿sí? Y esta eliminación o borrado es eléctricamente, al igual que la programación, o sea que se hace a través de impulsos eléctricos. Eso quiere decir que puede ser modificada usando algún tipo de impulso eléctrico. Básicamente lo que quiere decir esto es que se puede descargar un software por internet y actualizar el contenido de estas memorias directamente sin tener que desmontarlas. Lo que sucede es que anteriormente las memorias ROM originales venían grabadas de fábrica y no se podía modificar. Después fueron creándole nuevas tecnologías, fueron desarrollándose nuevas tecnologías hasta llegar a estas tecnologías EEPROM, ¿cierto? Como memorias de almacenamiento que almacenan información y que pueden ser reprogramadas. Cuando compramos equipos electrónicos que ya vienen con un sistema operativo y con un software de control interno ya para de funcionamiento como tal, y que se puede conectar a internet y que a través de la página del fabricante o de una interfaz gráfica, casi siempre una interfaz web de configuración del equipo electrónico, tú puedes presionar un botón que diga update, por ejemplo, update firmware, y eso va a internet, se va hasta el fabricante, descarga la última versión del firmware y lo actualiza. ¿Sí? Reinicias tu equipo y asunto resuelto, ya está tu sistema actualizado, así como si hubieras actualizado el sistema operativo de tu computadora. ¿Sí? Entonces, ese software integrado a ese circuito electrónico, a ese chip como tal, se conoce con el nombre de firmware. Y ahora sí, ya entrando en el concepto de lo que son los sistemas operativos,
Estamos hablando de lo que son un conjunto de programas de computación destinados a realizar muchas tareas, entre las que destaca la administración eficaz de los recursos. Quiere decir que los sistemas operativos se encargan de que los recursos de hardware y de otros softwares diferentes a los de él, ¿sí?, se utilicen de la mejor manera posible, de la forma más eficaz. Bueno, esto teniendo en cuenta la finalidad del sistema operativo. Hay sistemas operativos en donde la administración eficaz de los recursos no es lo que interesa, así que se concentran en otras funcionalidades particulares y el consumo de recursos no es importante. Pero como les digo, ya esto depende de la finalidad del sistema operativo. Teniendo en claro que hay sistemas operativos actualmente en vehículos, en hornos de microondas, en televisores, ¿sí?, en una gran cantidad de dispositivos. Los sistemas se encargan de la administración de recursos de hardware y software del sistema, así como de la comunicación con el usuario. ¿Por qué? Sencillo, el sistema operativo es el único software de la computadora que entiende al hardware. ¿Saben? Los demás programas no son capaces de hacer o de ejecutar estas tareas. El sistema operativo es el orquestador, el director de orquesta, que organiza todo el funcionamiento de cómo se accederá, quién accederá a la memoria, quién quedará en disco, cómo se llamarán las instrucciones al procesador y así por así. Eso sí, tengan claro que ya los elementos de hardware pues saben hacer algunas cosas. Simplemente el sistema operativo les dice que las ejecuten, sobre todo el procesador, porque ya vienen con una programación incluida, integrada en su firmware, digámoslo así. ¿Ya? Adicional a eso, es el que controla el funcionamiento de los softwares. Quiere decir, señores, que si yo descargo un programa para instalarlo en un sistema operativo, debo asegurarme de haber descargado la versión correcta para el sistema operativo que yo tengo. Si ustedes van a una página de un desarrollador, es muy probable que ustedes encuentren diferentes versiones de sistemas operativos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mostrarles aquí. Por ejemplo, señores, esta herramienta de software. Si la vamos a descargar, aquí están los archivos de instalación y miren, Windows, OS X, esto es Mac, Linux o Solaris, que son las versiones para las que viene Oracle VirtualBox. Obviamente Windows es el sistema más utilizado, así que lo ponen de primero. OS X o Mac es un sistema que se está utilizando bastante también actualmente. Linux pues es muy conocido y muchas distribuciones diferentes. Solaris pues es el sistema operativo de Oracle y este software es propiedad de Oracle, así que sería el colmo que no lo desarrollaran para su propio sistema operativo. Vámonos a Linux Distribution, por ejemplo. Miren que hay diferentes distribuciones de Linux. Entonces, aquí vemos incluso instaladores de diferentes versiones de Linux, distribuciones de Linux diferentes, ¿sí ven? Entonces, aquí están los diferentes instaladores. ¿Por qué? El funcionamiento interno es el mismo, ¿oyeron? El funcionamiento interno no va a verse, perdón, el funcionamiento del software es el mismo. El VirtualBox se maneja igual en Linux, en Mac, donde sea. Eso no es ningún problema. Pero acá es el funcionamiento interno el que importa y la comunicación con el sistema operativo. Cada sistema operativo es distinto, así que yo no puedo pretender que voy a instalar un software para Linux en un Windows. ¿Oyeron? Tendría que tener ciertas características particulares, por ejemplo, ser multiplataforma, para poder decir que funcionaría en diferentes sistemas operativos. Pero para un sistema multiplataforma, es básicamente un sistema que es capaz de funcionar en diferentes sistemas o plataformas diferentes de sistemas operativos. Bueno, entonces lo que estamos viendo ahí es que los softwares, cuando los voy a descargar, debo escoger el sistema operativo para el cual voy a trabajar. ¿Listo? Aquí voy a descargar la versión de Windows. Simplemente vean que ya directamente se va hacia la descarga, porque para Windows es un solo instalador. ¿Listo? Es más, más adelante vamos a darnos cuenta que a las otras plataformas de software hay que escoger las versiones para 32 o 64 bits, un concepto que vamos a ver más adelante. Y obviamente, pues, si tu sistema operativo es de 32 bits, deberás descargar la versión de 32. Si es de 64, podrás descargar la de 32 o la de 64 sin ningún problema.
Pero en Windows no hay problema, el instalador escoge exactamente qué versión necesitas y él la instala sin ningún problema. Pero así como VirtualBox tiene estas características, pues las demás herramientas de software también. Hay muchas herramientas. El fabricante lo que hace es que crea el programa a nivel general y luego saca su versión para Windows, su versión para Linux, su versión para Mac. ¿Sí? Esto lo hace a través de unas herramientas de programación para desarrollar el ejecutable propio de cada sistema operativo, basado en el mismo código fuente, ¿sí? La misma fuente de programación. Entonces, digamos que según el sistema operativo, así serán los programas que yo voy a instalar. Ustedes saben, por ejemplo, que si van a instalar WhatsApp y tienen Android, pues tienen que el propio dispositivo se conectará con el WhatsApp de su sistema operativo, ¿sí? Se conectará con la tienda Apple si es un iPhone, o se conectará con el Play Store si es un Android, ¿no? Y descargará la versión que desarrollaron para esa plataforma como tal. Muy bien, entonces el sistema operativo se encargará de que los softwares funcionen de la manera correcta. ¿Sí? Yo no puedo instalar Office sin haber instalado primero el sistema operativo. Y si instalé un Linux, deberé buscar la versión de Office para Linux de la misma página de Microsoft, porque ahí está. O la versión de Office para Mac. ¿Ya? Y ahora, no hay solamente un sistema de Office. Ahí está Microsoft Office, que es el más conocido, pero está OpenOffice, que es pago, es de Oracle, pero se puede utilizar también. Está LibreOffice, que es gratuito, el que abrimos la página ahorita. Eso funciona para Windows también y es muy parecido al Office. Antes existía Corel WordPerfect, estaba Lotus, la suite de Lotus, herramientas de software que permitían ejecutar trabajos de oficina. Microsoft tenía Works antes, ¿sí? No Works con D de palabras, sino Works de trabajos, que era la suite de oficina que ellos tenían antes de Microsoft Office. Entonces, todas dependían de si tenías que bajar el instalador del sistema operativo que tuvieras en tu computadora. Ahora, no, lo que pasa es que Microsoft solo saca para Microsoft. Ah, bueno, y eso es otra cosa. No, no hay una versión, sí la hay, ¿no? Pero digamos, no hay una versión de Office para Mac, porque Microsoft no quiere. Ah, bueno, ya si no puedo hacer nada. Me tocaría buscar otra herramienta de oficina para el computador Mac. Cosas por el estilo. Y como ya hemos hablado anteriormente, se pueden encontrar sistemas operativos en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilicen microprocesadores, teléfonos móviles, ¿sí? Computadoras, reproductores de DVD, televisores. Ahora mismo con la aparición de lo que se conoce como el IoT o el Internet of Things, Internet de las cosas, eh, nuestras neveras, nuestros televisores, nuestros hornos de microondas, nuestros aires acondicionados, todos se conectarán a Internet y tendrán cierto nivel de inteligencia. Ya existen neveras inteligentes y créanme, nosotros estuvimos dictando hace 2 años, no de acá, sino de la empresa donde yo trabajo, estuvimos dictando unas charlas de seguridad en la Autónoma y en la Norte, y ahí mostramos unos dispositivos de Internet de las cosas los más, digamos que, los más raros, por así decirlo. Y mostramos unos ganchos de ropa, por ejemplo. Unos ganchos de ropa que se conectan a la red Wi-Fi de tu casa y que son capaces de enviarte un mensaje ¿cómo es que? De un SMS, un mensaje de celular. ¿Listo? ¿Qué hacen estos ganchos de ropa? Pues miden la humedad del ambiente. Y si el ambiente está muy húmedo, mandan una alerta, o si comienza a llover, mandan una alerta para informarte que está lloviendo y que vayas a recoger la ropa. ¿Ya? Armas de fuego, balones de fútbol con conexión a internet, tenis, ¿sí? Todo lo que son, eso se llaman los wearables o la ropa inteligente, digámoslo así. ¿Sí? Antes había una caricatura que era Dick Tracy, un detective que tenía un reloj y con ese reloj hablaba con sus compañeros, ¿verdad? En ese reloj salía la carita de la persona y en esa época
Estoy hablando eso cuando yo era niño, eso ya era viejo. Entonces, ahora imagínense, y ya esa es una realidad, ¿cierto? Con los smartwatch o los relojes inteligentes. Entonces, digamos que todas esas tecnologías, todos esos elementos son computadores. Los vehículos, los automóviles tienen computadores. ¿Oyeron? Y obviamente esos computadores en la actualidad se conectan a internet y todo, lo que los vuelve hasta peligrosos, ¿verdad? Porque ya se han demostrado que son vulnerables y hay mucha gente que ha demostrado que esto puede tomar control de un vehículo, ¿cierto? Y imagínense afectar el sistema de frenos, cosas por el estilo, lo que pasa en las películas. Entonces, en todos estos sistemas hay procesadores y tienen sistemas operativos instalados. Aquí tenemos una línea de diferentes sistemas operativos existentes. Tenemos familias que ya han desaparecido, como la familia de OS, la familia Amiga ya desapareció, por ejemplo. Tenemos IBM, que es la empresa que más vendía computadores en su tiempo. OS2, un sistema operativo que desarrollaron ellos para las empresas. OS 360 actualmente tiene su sistema AS, ya no OS, sino AS400. También tienen una versión de Unix llamada AIX, siendo Unix, ahora les hablamos un poco de ese sistema, pues un estándar para sistemas operativos. Tenemos la familia Macintosh, que es la de Apple, ¿sí? Apple comenzó con su línea de computadores Apple y sus computadores Lisa, y después pues desarrollaron los computadores con interfaz gráfica, que son los famosos Macintosh, el sistema operativo con interfaz gráfica de ellos, que actualmente se llama Mac OS y que se encuentra en su versión Mac OS X con sus diferentes versiones ya de ejecución, ¿sí? Que tienen nombres ya sitios o de regiones de Estados Unidos. Unix es, digamos que, el papá de muchos aquí. Es más, Macintosh, la versión actual de Macintosh es una versión de tipo Unix también. Unix es una plataforma o un estándar de sistemas operativos porque fue liberado y fue puesto a disposición de las empresas y de las universidades para que desarrollaran o para que fuera desarrollado digamos que para que el sistema creciera. Fue desarrollado por los laboratorios Bell de la AT&T y ellos liberaron el producto para que fuera utilizado en universidades y en algunas empresas. La Universidad de Berkeley desarrolló basado en ese sistema Unix, su sistema BSD, y a partir de ahí, pues comenzaron a desarrollar una gran cantidad de versiones de Unix diferentes, algunas gratuitas, otras pagas. Incluso la AT&T después más adelante decidió sacar su propia versión, pero su propia versión comercial, que terminó llamándose System 5. Tenemos, por ejemplo, AIX, que es de IBM, es una versión Unix de IBM muy utilizada. AMIX, tenemos GNU Linux, miren que ahí aparece Linux como un clon de Unix, no es, ¿por qué se le dice que es un clon de Unix? Porque fue hecho desde cero, basado en la filosofía de Unix y utilizando la misma apariencia, estructura del sistema y los mismos comandos, pero a pesar de que los comandos eran los mismos, el código interno era distinto porque el sistema fue hecho desde cero. Así que no se puede decir que es un sistema, digamos que basado en Unix, porque él no fue construido tomando como base un código preexistente de Unix, sino que él fue hecho desde cero. Solaris es una versión de Unix desarrollado por, en su época, Sun Microsystems, una empresa de desarrollo de software para computadores y de hardware para computadoras también. Ellos desarrollaron su sistema operativo Sun y que en la actualidad toda su tecnología fue adquirida por otra empresa que se llama Oracle. Los que desarrollaron el motor de base de datos Oracle ahora son los dueños de toda la tecnología de Sun Microsystems, incluido el sistema operativo Solaris. Incluso este sistema operativo tiene su propio hardware también. O sea que Oracle fabrica su propia línea de hardware para computadoras, que es una línea diferente a la de IBM.
¿sí? No vas a encontrar en esa línea un procesador Intel, no vas a encontrar un Core i7 ni nada, no vas a encontrar ninguno de equipos de esa tecnología, ni AMD ni nada por el estilo. Vas a encontrar ahí unos procesadores llamados Spark, que son propiedad de ellos, ¿ya? Entonces, así se llaman también sus computadores, los computadores Spark, que vienen con sistema operativo Solaris. Ahí no puedes instalar un Windows porque Windows no es compatible con ese hardware, ¿ya? Así como está la línea de Motorola con sus procesadores PowerPC, que digamos que son procesadores diferentes a los de Intel, ¿cierto? Son una tecnología completamente distinta, así que el hardware es diferente. Y en esas líneas de hardware no vas a encontrar Windows. Windows no se puede instalar ahí. Hay algunas versiones de Linux que se pueden instalar en PowerPC. Hay unas versiones de iX y de Unix que se pueden montar en PowerPC. Y no vas a encontrar esa línea en el hogar. No vas a encontrar computadores caseros con procesadores Spark o con procesadores PowerPC. No los vas a tener. Los Mac antes venían con procesadores PowerPC, pero eran más costosos porque esos procesadores son más caros, ¿oyeron? Obviamente son mucho mejores, son mucho más eficientes que los de la tecnología de Intel, pero son más costosos. Entonces, para poder masificar sus ventas, Apple tuvo que cambiarse de procesadores PowerPC a Intel para que sus equipos fueran más económicos. Y así lograron pues masificarlos un poco más. Antes de tener un Mac, si ahora son caros, antes eran mucho más costosos todavía. Entonces, ¿esto qué quiere decir también, señores? Que el sistema operativo que tú vayas a utilizar en tu computadora dependerá del hardware que tú tengas. Miren cómo está todo esto amarrado. Según el sistema operativo que tú tengas, así serán los softwares que tú puedes instalar. Y según el hardware que tú tengas, así será el sistema operativo que tú puedes instalar. ¿Sí? Microsoft es de la línea de IBM. La tecnología de hardware que inventó IBM es la que se utiliza en Windows, ¿cierto? Y él no se desarrolla para otra tecnología distinta. Linux y Unix, como son tan versátiles, ellos han desarrollado tecnologías para diferentes plataformas de hardware. Es más, Linux es una plataforma de software que se encuentra disponible para múltiples tipos de tecnologías de hardware diferentes. ¿Listo? Si ustedes se han puesto a mirar los softwares que utilizan los aviones, por ejemplo, esas pantallitas que vienen en los aviones de ciertos modelos, y ustedes ven que arranca el sistema, es un Linux que está corriendo por ahí. Los dispositivos electrónicos, muchos de los dispositivos electrónicos están corriendo un Linux por debajo de cuerda. Es más, Android es Linux por debajo, ¿bien? Para que tengan eso en cuenta. O sea que Linux es una plataforma muy utilizada, sobre todo por el tema de su libertad de uso. Entonces tenemos toda una gran cantidad de versiones de Unix diferentes. Macintosh es Unix. Todas esas líneas de Unix que ven ahí son algunas. La línea BCD que está debajo también es Unix, ¿ya? O sea que actualmente tenemos dos opciones, o Windows, o Microsoft, o Unix, que es lo que se utiliza por lo general. Entonces, Windows es ya una familia completamente propia de Microsoft, esa es la más conocida a nivel mundial, debido al acuerdo que hicieron con IBM, ya que IBM es la que más vende, pues el sistema operativo DOS en esa época fue lo que más se vendió. Y de ahí pasaron a Windows, obviamente pues Windows es lo que más se vende. Entonces, Microsoft desarrolló este sistema operativo en apoyo con IBM. Es más, en su época, cuando Microsoft e IBM todavía tenían sus acuerdos comerciales, Microsoft e IBM estaban desarrollando un sistema operativo llamado OS2, pero no llegaron tuvieron alguna serie de discrepancias y se separaron. IBM sacó ese sistema operativo y Microsoft sacó el Windows NT. ¿Ya? Entonces digamos que ahí se separaron y cada quien fue por su lado ya después de ahí, pero como surgieron una gran cantidad de empresas, Compaq, Hewlett Packard, ¿sí? Acer, Dell, aunque Dell es de las más nuevas en comparación con las anteriores, pues digamos que todos ellos comenzaron a construir computadores con digamos que con la línea IBM,
O sea que eran compatibles con, y por eso se les llamaba IBM incompatibles. Y obviamente, pues todos ellos con qué venían, con Windows. Con Windows era lo que se veía en ese momento. Así que Windows es lo que más se vende en el mercado y es lo que más se consigue. Actualmente está saliendo ya la línea Mac que se está vendiendo bastante, pero no le da pelea todavía a lo que es la plataforma Windows. Y en los sistemas Linux, pues son más que todo para gente a los que les fascine la tecnología y cosas por el estilo. O para las empresas a nivel de servidores. Profe, Dígame. aquí abriendo un paréntesis, no sé si usted se habrá dado cuenta cuando usted va a pagar en las Olímpicas, el pequeño teclado que ellos tienen, ese mini computador es IBM, todos Ajá. son IBM. Sí, Entonces, ese es el acuerdo que tienen. Ellos hacen sus acuerdos comerciales. Entonces, hay sistemas operativos que puede que ni siquiera sea Windows lo que tienen por debajo de esos cajeros, sino que sea una versión de Unix. O sea, a la larga, el usuario lo que ve es la interfaz gráfica del cajero como tal. O puede ser un Windows pequeño también, ya. Pero normalmente si es un IBM y venden el equipo completo con su software, pues tiene que tener algún sistema operativo tipo Unix funcionando por debajo, ¿ya? Entonces sí, todos esos son computadores, señores. La línea BSD de la Universidad de Berkeley, ¿sí? Entonces, desarrollaron, por ejemplo, FreeBSD, que es una versión libre. Después de ahí comenzaron a desarrollar nuevas versiones. Desarrollaron el núcleo de Darwin, que es el con el que se desarrolló después la versión de Unix para Mac. Otros sistemas, ya estamos hablando de plataformas de sistemas operativos, algunas distintas a lo que se conoce como los computadores normales. Ya estamos hablando de dispositivos móviles, por ejemplo. Tenemos Symbian. Para los que no llegaron a conocerlo, Symbian era en su época el mejor sistema operativo para dispositivos móviles que existía. Fue desarrollado por Nokia, era el orgullo europeo, un sistema operativo 100% europeo. Y obviamente, pues, incluso la Comunidad Económica Europea le pagaba a Nokia por el desarrollo de ese sistema. Hasta que Nokia decidió eliminar eso y Microsoft adquirió la línea de móviles, de software de móviles de Nokia y desarrollaban el Windows Phone para los sistemas Nokia. Y eso fue el acabose de Nokia. Fíjense que ya ni se escucha casi. ¿Ya? Tenemos Palm OS, por ejemplo. Novell Network era una red para computadores PC en las oficinas, muy bueno, que se utilizaba en muchas empresas. Era un sistema operativo de redes que era muy, muy, muy manejado hasta que se masificó Internet, se masificó TCP/IP y obviamente dejaron de utilizar esta plataforma. Tenemos iOS, el primer iOS que aparece ahí con todo en mayúscula es el Internet Working Operating System o sistema operativo para equipos de red. Y el último iOS que aparece con I minúscula ya es el de Apple, ¿no? Android también está ahí. PMS son sistemas para sistemas de tiempo real, sistemas vehiculares. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de tecnologías distintas y de sistemas operativos diferentes. Para que se den cuenta que no solamente existen Windows y Linux, sino que hay toda una gran gama de diferentes sistemas operativos que se pueden trabajar, se pueden desarrollar. Android es la plataforma de sistemas operativos más difundida en tecnologías móviles. Obviamente, pues es una versión Unix, es un sistema Linux por debajo. iOS también es Unix a la larga. ¿Ya? Entonces, digamos que son diferentes familias que fueron populares. Algunas, como la línea Amiga, ya murieron, ya eso no se desarrolla, ni las líneas de DOS tampoco. A nivel de Linux, ¿verdad? Que es una plataforma muy utilizada, como les dije ya, en servidores. Tenemos una serie de lo que se conoce como distribuciones, que no debemos confundirla con versiones, que son dos cosas completamente distintas. Distribuciones son empresas que desarrollan su propia plataforma Linux
obviamente basado en el sistema general, el núcleo principal del sistema, y a la que le agregan unos módulos especiales, unas librerías, le agregan unos software de aplicación, cosas por el estilo, y sacan esa famosa distribución. Red Hat, por ejemplo, es la empresa que más vende, digámoslo así, o la más utilizada a nivel de distribuciones Linux. Red Hat tiene dos tipos de distribuciones Linux. La comercial, sí, la de venta, la que venden. Hay que tener claro algo, normalmente mucha gente piensa que los sistemas Linux son gratuitos y eso no es cierto. Hay algunas distribuciones gratuitas, pero hay otras que son pagas. Por ejemplo, Red Hat Enterprise es paga. Hay que pagar por el uso de esa tecnología. Si no quieres pagar, sino que quieres usar la versión gratuita, entonces tienes que descargar y utilizar Fedora, ¿ya? Que es la versión gratuita de Red Hat. Tenemos, por ejemplo, Debian. Debian es completamente gratuita. Es una distribución muy popular y muy conocida y muy antigua de las que, digamos, de las pioneras, por así decirlo. Es más, los desarrolladores de Debian son fanáticos de Toy Story y por eso todas las distribuciones de Debian, bueno, no sé si las últimas, pero por lo menos hasta hace algún tiempo, todas las distribuciones de Debian tenían por nombres de muñequitos de la serie Toy Story. Tenemos CentOS, es una distribución gratuita muy utilizada a nivel empresarial que está basada completamente en Red Hat. Slackware, Gentoo, donde por ahí debe estar Ubuntu, al final abajo está Ubuntu, que es muy conocida también, ¿verdad? SUSE, me encanta, a mí me gusta mucho SUSE para el hogar, tiene muchísimas herramientas. Yo tengo SUSE instalado en este computador. Mandrake Linux ya murió, ya no se llama Mandrake, ahora se llama Mandriva, ¿sí? Porque se fusionó con una empresa brasilera que era Conectiva. Entonces, aquí hay una gran cantidad de distribuciones y cada una le ha hecho su aporte al sistema Linux, ¿sí? O sea que son miles, millones de personas, millones de desarrolladores que le meten mano a este sistema, porque es un sistema de libre uso, ¿ya? Pero ojo lo que ya les estoy diciendo, libre, no gratis. No, son dos cosas completamente distintas. Libertad libre quiere decir, tú lo compras y tienes control completo y libertad absoluta para hacer lo que quieras con ese sistema. Pero cualquier modificación que tú hagas, tienes que seguir manteniendo la calidad de libertad que el software de por sí tiene dentro de su licencia. O sea, tú no puedes pretender que desarrollaste tu propia versión y dices, no, yo la voy a hacer cerrada y no voy a permitir que ya nadie más me la toque, porque automáticamente, digamos que la licencia en la que se basa, que es la licencia GPL, precisamente protege al resto de los desarrolladores de esas técnicas, digamos que cerradas, de software propietario como tal. Sí, tú puedes desarrollar tu propia distribución y la puedes vender, claro que sí, pero sigue siendo libre y otros fabricantes podrán tomar tu distribución y generar con base en ella su propia distribución también, ¿ya? Este es precisamente el ámbito de libertad del que se habla aquí. Y no se debe confundir con el ámbito de que el sistema es gratis, porque no todos son gratuitos. ¿Qué funciones tienen los sistemas operativos? O sea, ¿cuáles son sus funciones a nivel de finalidad propia del sistema? Primero, por ejemplo, interpreta los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. O sea, yo, ser humano que estoy manejando el sistema, escribo una orden o selecciono o hago clic en un botón. Eso activa una orden, un comando dentro del sistema, o lo puedo escribir yo. El sistema interpreta esa orden y se la comunica al hardware para que ejecute las actividades, que vaya al disco, que busque el reloj, ¿sí? Dependiendo de la orden que se le esté dando. Coordina y manipula el hardware de la computadora. Claro que sí, porque para poder ejecutar todas las actividades, yo necesito hacer uso del hardware. A la final, todo corre en el hardware, ¿verdad? El uso de la memoria se tiene que administrar y hay que tener cuidado de que yo no vaya a querer guardar cosas en espacios de memoria que estén ocupados, ¿sí? Yo tengo mi escaparate, por ejemplo, y yo tengo mis gavetas.
Entonces, si mi gaveta está llena, yo no puedo seguir guardando cosas ahí. Bueno, el sistema operativo tiene que estar pendiente de eso, ¿sí? De administrar esos recursos de hardware, de determinar, bueno, cómo vamos a mandar las cosas al procesador para que se ejecuten, cómo las vamos a organizar, ¿ya? Entonces, tiene que coordinar y manipular todo este hardware. Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento. Claro que sí, porque cuando tú vas a guardar algo, desde Word o desde el que sea, el software que sea, es Windows o es el sistema operativo el que se encarga de esa actividad. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Sencillo. Tú vas a coger y el sistema operativo te va a decir, bueno, tengo estas carpetas, tengo estas unidades de disco, ¿dónde quieres guardar tu archivo? Escoge y yo me encargaré de transferírselo a esa unidad, ¿sí? O por lo menos de dar la orden para que se transfiera. Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. Claro que sí, los sistemas operativos actuales, hablando de lo que es pérdida de datos, son transaccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que los sistemas llevan un registro de todas las actividades que se están haciendo. Les voy a poner un ejemplo, ya no del sistema operativo, sino un ejemplo más sencillo para que entiendan esto de la transaccionalidad. Ustedes van a un cajero electrónico, van a hacer una transacción. Desde el cajero van a hacer una transferencia, ¿sí? De su cuenta a otra cuenta distinta. Entonces, ¿el proceso en qué consiste? Selecciono mi cuenta, selecciono la otra cuenta, le digo cuánto voy a transferir y el sistema borra de mi cuenta y suma en la otra cuenta, ¿sí? Voy a transferirle 500,000 pesos, bueno, me resta 500,000 de mi cuenta y se la suma a la otra cuenta. Digamos que ese es el proceso. Ese proceso como tal de esa operación se le conoce como transacción. Esa es una transacción que se está ejecutando. Entonces, digamos que en mitad del proceso, yo solicité transferir 500,000 pesos de mi cuenta a la cuenta de la otra persona, pero el sistema restó de mi cuenta, pero en ese momento se cayó la comunicación y nunca consignó en la otra cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? La transacción no se pudo ejecutar. Por algún fallo en el sistema, la transacción no terminó. Entonces, toca hacer un proceso llamado rollback o devolvernos. Y el sistema vuelve a consignarme otra vez mis 500,000 pesos, o sea, me los vuelve a sumar. ¿Listo? Y deshace todo. Entonces, si alguna transacción queda incompleta, tenemos dos opciones. O se intenta terminar cuando el sistema se restablezca, o todo se devuelve a como estaba antes. ¿Listo? Bueno, los sistemas operativos actuales tienen lo que se conoce como sistemas de archivos transaccionales. Estos sistemas de archivos, si están ejecutando una actividad en el sistema y se va la luz, por ejemplo, o el equipo se apaga por alguna razón, el sistema cuando arranque, si es Windows, ejecuta una herramienta de software llamada CHKDSK. De pronto alguno las ha visto corriendo. Y esa herramienta trata de reparar y determinar esas transacciones que quedaron incompletas. Porque están registrados en un diario, en un registro de diario. Se llama un journal. ¿Listo? Entonces, si se puede terminar, se termina. Si no, se hace un rollback y se devuelve todo a como estaba antes. ¿Ya? De esta manera logramos que el sistema mantenga su integridad. Ahora, ¿qué pasa si hay un error de hardware en estos casos? Pues que el sistema tratará de protegerse y de evitar que ese error de hardware afecte el sistema. Eso sí, lo mejor que se puede hacer en estos casos es bloquear la operación asociada a la comunicación con ese hardware. Y si por alguna razón el sistema pasa a un estado inconsistente, pues señores, en algunos casos, pantalla azul, ¿sí? Error de hardware y a reiniciar el equipo, ¿ya? Entonces, de esa manera el sistema se protege contra el mismo. Es más, si ustedes intentan dañar el sistema operativo y borrar algún archivo a propósito, créanme, les va a ser muy difícil hacerlo. Si por alguna razón pueden lograr borrar algún archivo, es probable que cuando un archivo importante para el sistema, es probable que cuando lo reinicien ahí esté de nuevo, porque el sistema se recupera de esos fallos. O si el sistema, si ese archivo es muy importante, nunca lo vas a poder borrar, por lo menos no mientras el sistema operativo esté corriendo o esté funcionando.
¿Esto qué quiere decir, señores? Que para yo dañar un sistema operativo en la actualidad, debo saber lo que estoy haciendo. Debo ser muy bueno manejando un computador. ¿Ya? Porque los computadores, los sistemas operativos se protegen contra sus usuarios. Sirve de base para la creación de software, logrando que equipos de marcas distintas funcionen de manera análoga. ¿Por qué? Sencillo. Si yo voy a desarrollar software para Windows, para Linux, para Mac, pues él va a correr sin importar en qué computadora, con qué fabricante me haya construido el equipo. Si es IBM, si es Hewlett Packard, si es Acer, no importa. ¿Ya? El software va a funcionar de manera transparente, porque el software no se tiene que preocupar por qué hardware está usando, porque si es un disco duro Seagate, si es un Hitachi, ¿sí? Son marcas, ¿no? Estoy refiriendo a marcas. No va a importar, ¿sí? Si la tarjeta madre es ASRock, no importa, o sea, no importa si es Intel, eso no interesa, porque precisamente el sistema operativo evita que yo me tenga que preocupar por eso, ¿ya? Yo no me preocupo por eso. Yo simplemente me preocupo por usar el sistema. ¿Ya? ¿Configure el entorno para el uso del software y los periféricos? Claro que sí, porque él es el que maneja el ambiente gráfico. ¿Por qué creen ustedes que todas las ventanas se ven muy parecidas? Todas tienen su barra de títulos, su botoncito de X, su maximizar, su minimizar. Porque todo eso lo dibuja Windows. ¿Ya? Eso no es del software. El software dibuja la parte interna. Pero el ambiente o el espacio de la ventana lo gestiona Windows. ¿Ya? Y lo mismo el control y el manejo de los dispositivos periféricos. Y provee de protección a la información que almacena. ¿Ya? Esto también depende del sistema operativo, bueno, y del sistema de archivos. Si es un sistema de archivos FAT, por ejemplo, el que viene con las memorias USB, normalmente este no provee mecanismos de protección. En cambio, los sistemas operativos como NTFS y los que vamos a ver de Linux, extendida, XFS, etcétera, sí tienen mecanismos de protección de información, ¿ya? Para evitar que un usuario acceda a archivos sobre los que no tiene permiso, ¿ya? Entonces, digamos que esas son las funciones a nivel general que puede ejecutar los sistemas operativos. Y de ahí se nota la importancia que tienen los mismos dentro de la computadora. Bueno, ese era el tema de la introducción a los sistemas operativos. Con eso terminamos el tema del día de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase.